Ay, gracias, Carlos. Soy secretaria de la Comisión de Derechos Digitales, pero también participo en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Soy secretaria de la mesa directiva y bueno, estoy participando también en varias comisiones, en la de salud, en la de medio ambiente, pero relacionada a temas de tecnología, en el Senado hay dos comisiones, la de Ciencia y Tecnología y la de Derechos Digitales. En las dos estoy participando de manera muy activa. Muchas gracias, Gracias. senadora. Gracias a usted por esta aclaración. Y pues bueno, ya escuchábamos a Gisela Robac, muy conocida por todos nosotros, a Maybor Petit, haciendo sus comentarios. Y básicamente la comentábamos antes de estas intervenciones, que algo que llama mucho la atención es cuál es la frontera, cómo cuidar qué es ético y qué no, hablando del uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías de la información aplicadas a la comunicación política. Senadora, le escuchamos con atención. Gracias, Carlos. Y qué gusto saludar amigos, amigas, con los que hemos compartido diferentes proyectos, diferentes batallas. Qué gusto ver a Gisela, a Maybord, a José Luis, que también está por aquí, a Eduardo Portas. De verdad, gracias a la Universidad de Anáhuac, a la Asociación de Internet MX, a CIDETEC, Cadena Política, Diario Digital y a la Consultoría de y Medios que son coorganizadores de este panel. Creo que es bien importante platicar estos espacios. Ayer tuve un live con un experto en datos y platicábamos de los grandes riesgos a los que nos estamos enfrentando con una tecnología emergente como es la inteligencia artificial. Si bien yo soy un optimista en la tecnología y tú lo sabes, yo veo que va a ser una tecnología que va a transformar por completo todos los sectores y que va a por fin traer solución a muchos de los retos que como humanidad tenemos. Nos estamos enfrentando hoy a uno de los grandes retos de la inteligencia artificial e incluso te podría decir que en los debates a nivel mundial se está debatiendo los usos, cuáles deberían de ser los usos de alto riesgo e incluso cuáles deberían de ser los usos prohibidos de la inteligencia artificial. Y uno de ellos es el uso de inteligencia artificial en las campañas electorales. ¿Por qué? Este 2024, 4.000 millones de personas vamos a salir a votar. La mitad del planeta va a salir a votar por algún cargo de elección popular y 2.000 millones vamos a votar por presidente. Sin embargo, llega justo este año electoral tan grande, el más grande de la historia del mundo y el más grande de la historia de nuestro país. En nuestro país vamos a votar por más de 20.000 puestos, incluido presidente o presidenta, y está llegando esta elección justo cuando está llegando esta nueva tecnología a las campañas electorales, la inteligencia artificial. Entonces, estamos frente a una amenaza real a la democracia del mundo. Estamos frente a una amenaza real a la democracia de nuestro país a través de la manipulación, a través de la desinformación, a través de la información falsa o a través de los deepfakes. ¿Por qué es diferente esta elección a hace 6 años? Es diferente por el avance tecnológico. Hace 6 años ya lo mencionaba Gisela, ya lo mencionaba Maybord, el famoso caso que se hizo muy mediático de Cambridge Analytica. He tenido oportunidad de participar llevando la estrategia digital de varias campañas, incluso presidenciales en nuestro país, y era muy conocido esta empresa que compra datos a Facebook, compra 50 millones de datos a Facebook y empieza durante años a hacer un perfilamiento. ¿Qué es un perfilamiento? Un perfilamiento es cuando saben exactamente quién soy yo, qué me gusta, a qué reacciono, qué necesito. Y esto durante muchos años lo han estado haciendo las redes sociales. Las redes sociales, por eso nos lanzan de regreso recomendaciones de amigos, recomendaciones de productos, redes sociales y sitios de internet, ¿no? Que han estado aprendiendo quiénes somos, aprendiendo qué nos gusta, aprendiendo qué necesitamos. Y entonces se empieza a se empieza a transformar el marketing. El marketing se empieza a hacer un marketing personalizado. Pero cuando tú me hablas de cuáles son, qué es ético y qué no es ético. Bueno, ¿qué no es ético? La manipulación. Claramente, si tú, a través de lo que sabes de mí, por lo que yo no te he dado o sea, el consentimiento de perfilarme.
me lanzas información, empiezas a mandarme información, o sea, información falsa, información manipulada, deepfakes, para que reaccione de cierta forma y que cambie mi opinión o que vote por cierta persona o por cierta ideología, eso es manipulación, eso no es ético y debería de ser ilegal. Nos estamos enfrentando a un gran dilema ético hoy. ¿Cuál? Que no tenemos una regulación en el mundo. Y en México teníamos que haber hecho cambios a la ley electoral, reformas, tuvimos hasta mayo del año pasado, hasta mayo de 2023, para poder hacer un cambio a la ley electoral y poder meter el tema de si se podía usar o no se podía usar inteligencia artificial en las campañas. Entonces, hoy que no tenemos una regulación, ¿qué nos queda? Pues nos queda realmente informar y por eso aplaudo estos conversatorios, estos paneles, porque necesitamos decirle a la gente qué viene en semanas. En semanas vamos a estar viendo, consumiendo videos, imágenes, audios que muy probablemente no vayan a ser reales. Y que ese contenido que vamos a estar viendo en las redes sociales, pues quizá va a manipular nuestra intención o va a cambiar nuestro voto. Entonces, nos queda hay un gran, sobre la mesa está esta conversación, ¿no? O sea, ¿qué es ético? Pues ya está claro. Si me perfilan y me manipulan, es claramente no es ético. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como medios? ¿Qué vamos a hacer como ciudadanía? ¿Qué vamos a hacer como autoridades electorales? ¿Qué vamos a hacer como campañas? ¿Qué vamos a hacer con algo que es una realidad? Hemos visto el uso de esta tecnología ya en campañas a nivel mundial. En Francia, es más, en muchos países ya se ha utilizado. Entonces, lo que es muy importante es que tenemos que educarnos como ciudadanos y ser corresponsables de lo que estamos compartiendo en las redes, porque la probabilidad de que sea falso es muy alta. Pues muchas gracias, senadora, por este comentario, por este primer comentario. Y vamos a regresar con usted un poquito más adelante. Cedo ahora el uso de la palabra a José Luis Hernández, el doctor José Luis Hernández, que mencionábamos hace unos momentos. Él es socio fundador de The White Box Project, así como vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Internet MX, por solamente mencionar dos aspectos muy relevantes de algo que es un amplio currículum del doctor José Luis Hernández, especialista en estos temas relacionados con el ámbito de tecnologías de la información y ahora más específicamente enfocándose también al área de inteligencia artificial. De hecho, algo de lo que son profundamente conocedores en White Box Project desde que esta tecnología empezó a gestarse. Estimado doctor José Luis, adelante, por favor. Escuchamos tus comentarios a partir, pues, de este saque de salida, esta misma pregunta, ¿cómo cuidar lo ético? Hola Carlos, muchas gracias. Gracias por invitar a Juan Fox bueno, de mi parte, privilegio estar aquí con la senadora Lagunes, con Julio Vega, Pablo Corona, que también lo veo por aquí. Y bueno, yo creo que hizo muy bien la síntesis la senadora Lagunes, que esa es la principal problemática de usar la inteligencia artificial en el mundo, la manipulación de la voluntad de las personas, el perfilamiento hacia conductas específicas, ¿no? Como está ocurriendo también en el marketing digital, es algo que también ahí se está cuestionando. Y visto esto a nivel macro, pensemos que la desinformación que genera también, por otro lado, ¿no? Las deepfakes y todas las noticias que se van a ir construyendo a lo largo de estos 3 meses, pero también genera una problemática. Yo creo que México históricamente ha sido un país en donde el derecho electoral y el tema de las elecciones se ha cuidado mucho. Hemos sido los mexicanos ejemplo a nivel América Latina. Lo curioso también es que cada 6 años viene una reforma grande a nivel electoral, porque hemos detectado anomalías que
la oposición en ese momento pues exige que se ponga en norma jurídica. Pero como bien dijo la senadora Lagunes, ahorita nos agarra esta tecnología a mitad del camino porque no solo no hay regulación, lo que se está construyendo por las grandes empresas que están regulando esto a nivel interno, es decir, poniendo una autenticación de contenido, ¿no? Ver cómo yo genero autenticación de contenido, pero también está en una versión beta. Entonces, no hay nada ahorita en el mercado que se pueda utilizar y que tenga la precisión necesaria para ponerlo como una regla del juego a través del Instituto Electoral, ni aquí ni en muchas partes del mundo. Entonces, la pregunta es, antes las campañas que se hacían en tierra, ¿no? Antes yo recuerdo mucho que decían, bueno, hay que hacer una campaña en tierra, ¿no? Porque era más efectiva para ciertos lugares de la población. Y ahora, pues las campañas de tierra ya no son tan efectivas ni siquiera para proteger esto. Las campañas se están haciendo en redes sociales, se están haciendo en el uso de esta tecnología, con el uso de esta tecnología, y pues yo creo que otra característica importante es el corto tiempo que tenemos ahora los mexicanos para decidir, y 3 meses pues prácticamente es un reto para candidatos, para partidos políticos y para la ciudadanía. Ahora, yo diría, ante este poco tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto está ahí. Yo creo que considerando el contexto mexicano y la importancia de fortalecer la integridad y la seguridad del proceso electoral, yo he reflexionado sobre 10 recomendaciones. La primera que urge y que ya debe de estar toda la gente de los partidos políticos, el Instituto Electoral y las autoridades que van a cuidar la elección es la capacitación inmediata en el tema de la inteligencia artificial, específicamente en la detección de deepfakes. Esa es la primera. ¿Cómo hacemos ahorita que el Instituto Electoral, los institutos estatales, todas las autoridades entiendan qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo tiene que protegerse la integridad del electorado y esto de las deepfakes? Y nos lleva al punto 2, que es la alfabetización digital. Nosotros en White Box Project hemos hecho una encuesta muy interesante que vamos a presentar en próximos días, porque la clave de una elección con ciertos principios éticos es que la población esté informada y que las autoridades también entiendan esto. Un tercer punto creo que es importante es la transparencia en el uso de datos. La transparencia es esencial para la confianza pública, pero no sería posible sin lo que llamamos ahora auditorías algorítmicas. Es un concepto nuevo que se está generando y que creo que ante una contienda electoral que sea problemática, pensemos que esté muy cerrada la contienda y que alguno de los candidatos impugne la elección, no solamente con el tradicional voto por voto, sino ahora con evidencias que demuestren que hubo manipulación de votantes y hubo mecanismos de inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial para beneficiar al otro, pues se va a generar aquí la necesidad de que la autoridad electoral acuda a empresas especializadas en este tema. Y bueno, creo que también la adopción de estándares globales como esto de la regulación de contenidos, pues es necesario, ¿no? De tal forma que se pueda construir en pocos meses unas herramientas básicas para que la autoridad electoral, los partidos políticos, los votantes y la sociedad en general tengamos algunos elementos para la toma de decisiones y para la defensa del voto y para generar la ética en las elecciones, ya que pues siempre también ha sido un problema esto, ¿no? Si antes, por ejemplo, las elecciones se ganaban con estrategias básicas muy conocidas por muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de votar en el siglo pasado, como el robo de urnas, el robo de listas, estrategias electorales que eran muy conocidas en el ámbito mexicano, pues ahora vamos a sumarle a eso, que permanecerá, seguramente estará presente ahí, un eslabón más, que es el uso de inteligencia artificial para temas electorales.
Y creo que aquí yo dejo el comentario y doy la palabra a Carlos para que continúe esto. Pues es muy importante, de hecho, querido doctor José Luis, después en la siguiente intervención nos gustaría que nos platicaras precisamente de algunas herramientas como las credenciales de contenidos, por ejemplo, de qué manera se pueden aplicar para este contexto. Muchísimas gracias, José Luis. Regresamos en un momento más contigo y vamos a dar ahora la palabra. También el tiempo se nos está yendo rapidísimo en esta sesión. Vamos a pedirle, por favor, al doctor Eduardo Portas Ruiz, que él es especialista en comunicación estratégica, es doctor por la Universidad Anáhuac, México, y un gran conocedor también de todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas, pero sobre todo de los contenidos que se van a hacer llegar. Querido Eduardo, ¿cuál es tu opinión a este respecto, desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los retos que tenemos de frente de cara a el uso de estas nuevas tecnologías impulsadas por inteligencia artificial para la comunicación estratégica, en este caso de carácter político, y como se está hablando aquí en este panel, los eventuales riesgos para seguridad que tú detectas? Adelante, por favor. Sí, gracias, Carlos. Y muchísimas gracias también por la invitación y el magnífico panel que has organizado el día de hoy para un tema que pues creo que es fundamental para nuestro país y que solo va a ser todavía más importante a medida que avanzamos en los siguientes meses. Entonces, sin duda, lo que han comentado los participantes previos, muy interesante. Realmente estamos en ese momento en donde ya tenemos encima a al clima electoral, ya lo tenemos todos los días, están surgiendo pues informaciones que tienden a desbalancear a un político, a un partido, a un candidato u otro, y esto solo se va a intensificar en las próximas semanas, como bien han dicho. Yo creo que a estas alturas hay que ser muy realista y hay que entender que no lo vamos a frenar, que va a haber cada vez más deepfakes, ya sea en audio, en video, en fotografía, etcétera. Y realmente la única frontera que nos queda es enfatizar la alfabetización mediática. Desde mi punto de vista, en este momento lo mejor que se podría hacer, tanto de parte de las autoridades electorales, es decir, el INE y los organismos estatales, así como el propio gobierno federal, es empezar una campaña masiva de alfabetización mediática para que las personas sepan diferenciar. Ahora, el gobierno lo está haciendo desde hace unos años con esta cuestión de infodemia, etcétera, pero eso es con informaciones muy precisas. Aquí estamos hablando de las bases de lo que implica tener buena alfabetización mediática. Coteja los links, revisa en la página oficial si esa información es verdadera o falsa. Es decir, tienes toda una serie de herramientas, toda una gama de herramientas que cualquier persona puede entender fácilmente para diferenciar si una información es cierta o falsa, independientemente de su naturaleza visual o auditiva. Ese esfuerzo es el que no se ha hecho a ningún nivel en este país desde hace décadas. Y es en donde ya hemos llegado al momento de que es necesario hacerlo por el bien de un proceso político sumamente importante. Entonces, yo simplemente comentaría eso de inicio y a medida que avanza la sesión me gustaría después recomendar algunas herramientas muy sencillas que se pueden aplicar independientemente de cualquier tipo de organización que se tenga, un poco para simplificar los procesos y no depender en este caso, de elementos externos como pueden ser otras organizaciones como los grandes titanes de la tecnología que en este momento estamos dependiendo, pues básicamente para determinar si es fake o no aquello que estoy viendo. Entonces, para no depender de un factor externo, nosotros mismos como mexicanos podemos tomar medidas muy sencillas, muy directas, para simplemente empezar a otra vez cuadrar este escenario y que nos convenga a nosotros y que nosotros seamos los que realmente estamos decidiendo y no organismos externos que muchas veces pues ni tienen ni están asentados en nuestros países. Entonces sí es un problema real, no hay nadie en el mundo de la comunicación que no entienda que esto es un problema muy serio, muy real. Y la única forma que lo vamos a resolver en tan poquito tiempo en nuestro país es con mejor alfabetización mediática a todos los niveles, es decir, primaria, secundaria, prepa, universidad, no importa lo que te dediques, no importa lo que te hagas, debes tener buenas herramientas de alfabetización mediática y poder diferenciar a estas alturas si lo que estás viendo es cierto o falso. Entonces yo empezaría con eso, Carlos. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, doctor Eduardo Portas, que
Me atrevo a llamarte colega porque también, además de académico de esta casa, de la Universidad de Anáhuac, también Eduardo Portas es periodista, ha colaborado como editor de Reportero en Reforma, CNN, ADN y otros importantes canales. Vamos a regresar en un momento más Gracias, Carlos. contigo. Y ahora toca dar la palabra a el maestro Julio Vega, para también pues conocer sus opiniones acerca de esto que es pues sin duda muy importante. Julio Vega es doctorando, perdón, en Derecho, es maestro en Administración y Políticas Públicas, maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, vicepresidente de Articulación Política en el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes y director general de la Asociación de Internet MX, y al igual que todos nuestros panelistas, también con un currículum muy amplio que pues nos llevaría, al igual que el tuyo, Eduardo, y al igual que de todos los aquí los panelistas, nos llevaría buena parte de la mañana leerlo completo, así que ofreciendo disculpas por pues hacer esta versión resumida. Querido maestro Julio Vega, pues por favor, si nos pudieras comentar a este respecto cuáles son tus impresiones, sobre todo en la experiencia que tienes de más de 20 años, y creo que me estoy quedando corto, en conocimiento de los temas digitales y lo que ha sido su evolución en México. Muchas gracias, Carlos. Muy honrado de estar en este panel con tan grandes figuras, con la senadora Lagunes, Eduardo Portas, José Luis Hernández. Muchísimas gracias por el espacio. Pues fíjate que en estos 20 años hay algo que finalmente me ha llevado a hacer una analogía con respecto al estudio de las tecnologías de información y comunicación, y es el buceo. Uno toma cursos de buceo, aprende ciertas cosas, pero cada vez que uno se mete al mar, se da cuenta de todo lo que no sabe y todo lo que no conoce, de una inmensidad abrumadora que está allá afuera, que existe, que es una posibilidad, pero que no está enteramente a nuestro alcance. Eh, Tuve también la oportunidad durante la jornada de estar conectado, y realmente lo que trataré de aportar en esta intervención es justamente el hacer algunos apuntes de lo ya dicho con respecto, por ejemplo, a la corresponsabilidad, a la alfabetización digital, conceptos definitivamente muy importantes, más importantes hoy que nunca probablemente, pero también hacer algunas reflexiones que me parece que son importantes ante esta tecnología emergente que es la inteligencia artificial. Primero que nada, hay que reconocer que la inteligencia artificial es producto de las tecnologías acumulativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podríamos pensar en la inteligencia artificial sin antes pensar en Internet, sin antes pensar en el cómputo en la nube, sin antes pensar en Big Data. Y en ese sentido, hay que también analizar lo que ya está escrito en términos regulatorios sobre el uso de esas tecnologías, no sobre esas tecnologías per se, sino sobre el uso de esas tecnologías. Es decir, no podemos entrar a una discusión a tabula rasa pensando en que no hay antecedentes al respecto. Los hay, aunque coincidiendo, por supuesto, con algunos de los panelistas presentes y pasados, no existe propiamente algo que nos aterrice directamente en la inteligencia artificial. Y en ese sentido, me parece que aquí sí hablamos de un paradigma, porque también se tocó en otro panel. Este paradigma es que regular. En 2017 ya se discutía este tema en el Parlamento Europeo. Hay una eurodiputada de Luxemburgo que ha traído este tema en diversas ocasiones a la mesa, de si lo que debemos regular eh, en torno a las tecnologías de información y comunicación es el uso de las mismas, o en esta ocasión específica y hablando de inteligencia artificial, si lo que se debe de regular es la inteligencia artificial per se. E incluso hay quienes han ido un poco más allá. Hay quienes han incluso establecido ya el que la regulación no debe de ser, como hasta ahora, centrada en el ser humano, sino que debemos de salir de esa esfera,
pensando en que la responsabilidad civil podría ampliarse a entidades no humanas. Esto que estoy diciendo, por supuesto, ha sido amplia y duramente criticado, pero me parece que a manera de planteamiento no está de más tenerlo en cuenta. Adicionalmente a esto, me gustaría también traer dos puntos a la discusión en esta primera intervención, y es el ser conscientes de que la manipulación, ya hablando en términos políticos, la manipulación no nace con la inteligencia artificial. Ya la doctora Rubach decía en su intervención, ponía el nombre en la mesa de Goebbels, pero hay muchos más. Está Edward Bernays, está Gustave Le Bon, está Gene Sharp, eh, amplios estudiosos de la manipulación y cómo esta manipulación se ha utilizado en diversos momentos de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la manipulación no está aparejada necesariamente con la inteligencia artificial, que si bien ahora puede ser un catalizador importante y hay que analizarlo a profundidad, me parece que en este momento también tendríamos que revisar e ir a los principios de lo que se tiene que regular y lo que se tiene que atender con respecto a las virtudes y los vicios más bien humanos que de algoritmos o de programación, que también eso da para una gran discusión. Y en ese sentido, creo que hay también un planteamiento que hacernos. Tenemos que pensar en lo siguiente. En términos del uso de inteligencia artificial para campañas electorales, tenemos ejemplos, volviendo a las virtudes y a los vicios, tenemos ejemplos bastante sonados, lo voy a dejar ahí sin un mayor calificativo, de este uso de la inteligencia artificial, pero sí en campañas, en momentos y en personajes eh, hasta cierto punto cuestionables. Ya también la doctora Ruba que mencionaba algunos. Pero ahí está the meme election, que no es otra cosa más que la elección del entonces presidente Trump, el entonces y el probable también presidente Trump. Está también el caso de Brasil con Jair Bolsonaro. Está también el Brexit. Está también a recientes fechas la elección de Milei en Argentina, en donde no solamente utilizó inteligencia artificial generativa, sino también utilizó inteligencia artificial matroidal, y donde me parece que también es muy importante en ese sentido tener esa distinción de los diferentes aplicativos de la inteligencia artificial. No podemos hablar de la inteligencia artificial como si fuera un solo ente. Hay que entender que la inteligencia artificial tiene diversas variaciones y dependiendo finalmente las modalidades de la inteligencia artificial es eh, cómo debemos en todo caso de hacer o de plantear una regulación. Y aquí lo dejo con esta pregunta hablando de vicios y virtudes. Tenemos muy claros estos momentos y estas ocasiones en donde esta inteligencia artificial ha sido utilizada en casos particularmente sonados. ¿No será que estamos confundiendo el uso de la inteligencia artificial con la mala imagen que en un momento dado han dejado políticos y partidos políticos alrededor del mundo? ¿No será que nos falta algunos ejemplos de inteligencia artificial virtuosa en las campañas electorales para poder realmente hacer un planteamiento sensato de cómo debiera esto de regularse? Dejo hasta aquí esta participación, eh, no sin antes coincidir con la parte de corresponsabilidad, simple y sencillamente trayendo aquí un punto que utiliza Byung-Chul Han, el coreano, que me parece fantástico. Hoy somos residentes del panóptico digital. El panóptico digital, en donde, a diferencia del el panóptico de Betham, aquí nosotros somos los que voluntariamente damos nuestros datos, nos congratulamos por ello, lo celebramos y buscamos que cada vez más personas conozcan de nosotros. Lo dejo a nivel pregunta. Gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias, Julio. Pues vamos, el tiempo está siendo realmente un tirano. De hecho,
pues bueno, ya algunos de nuestros panelistas se tienen que retirar. En este caso, José Luis Hernández, muy breve, te pedimos por favor una conclusión y tu conclusión personal. Posteriormente pediríamos el mismo favor, agradeciendo la atención también, diputada Alejandra Lagunes. Y muy brevemente, antes de continuar, un anuncio también, hacerles llegar una disculpa por parte del diputado Javier López Casarín, quien también por cuestión de agenda y por cuestión pues, de toda la efervescencia que se está llevando a cabo, no le fue posible estar el día de hoy, pero envía sus cordiales saludos. Una vez dicho lo anterior, José Luis, por favor, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Me disculpo porque efectivamente me tengo que mover, pero reiterarles que creo que ahora más con las reflexiones y las preguntas que nos deja Julio Vega aquí, más convencido estoy de que el camino ahorita, en el momento en que estamos, es la capacitación, ¿no? Es la generación de expertos, de construcción de expertos y de protección de la sociedad con estos expertos. La Asociación de Internet, ANIA, este foro de expertos, y yo les diría a todos los que nos están escuchando y viendo, ayúdenos a incorporándose aquí, participen en la Asociación de Internet, que creo que son los que están dando el liderazgo también en el tema, y que vale la pena no buscar el hilo negro, ¿no? Ya hay mucho construido por estas dos organizaciones, y de mi parte, pues agradecerles la oportunidad de estar aquí. Les mando un abrazo con mucho respeto y afecto a todos. Muchas gracias, doctor José Luis Hernández. Pido ahora, por favor, que haga uso de la palabra a la senadora Alejandra Lagunes y escuchar, a partir de lo que se ha dicho en esta mesa, cuáles son sus reflexiones de cierre en este panel. Querida senadora, la escuchamos con atención. Gracias, Carlos. Y Julio, de verdad, felicidades por tus palabras. Lo mismo para Eduardo y para José Luis. Me quedo con reflexiones, porque pues, tienen razón. La manipulación, como lo hemos comentado todos, no es nueva, no es un tema que vino con la inteligencia artificial. Hay varios usos de la inteligencia artificial, hay usos muy positivos, incluso en las elecciones. Hay usos muy positivos de inteligencia artificial. El INE incluso va a hacer el conteo rápido con inteligencia artificial. Lo dijo aquí en un evento en el Senado. Y la manipulación no es nueva. Y creo que estamos en muchos foros lo hemos dicho, estamos frente a un cambio de paradigma en todos sentidos. Y el cambio de paradigma nos regresa el dedo también a nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad de yo estar compartiendo mi vida? ¿Cuál es mi responsabilidad de estar compartiendo mis datos? Hablamos mucho de la privacidad de datos y del tema de protección de datos personales, pero como lo han dicho, nosotros mismos somos quienes estamos poniendo todos nuestros datos allá afuera. E incluso se ha convertido como en una cultura, ¿no? En una cultura, entre más compartes, entre más likes, entre más, parecería que si no lo haces te quedas atrás. Incluso estamos compartiendo imágenes de personas que no somos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, amigos, o sea, familiares, poniéndolos en riesgo. Entonces creo que yo me quedaría hay un tema de corresponsabilidad. Lo que se tiene que hacer hoy frente a el gran reto de la desinformación, la distorsión de la realidad, los deepfakes que vamos a ver que se va a inundar en las próximas semanas, las redes sociales y las plataformas, es cuál es mi responsabilidad. Y hablo a nivel personal, a nivel ciudadano, a nivel empresa, a nivel plataforma, a nivel autoridad electoral, a nivel campañas. ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque sí debe de haber límites. Y esos límites hoy la ley no los puede poner porque ya no dio tiempo, pero creo que sí empezaría por el tema que dijo Eduardo, el tema importantísimo de alfabetización mediática y alfabetización digital, como también lo dijo José Luis. O sea, cómo yo
o sea, hago un discernimiento de la información que estoy consumiendo y que estoy compartiendo. ¿Estoy segura de lo que voy a compartir? ¿Estoy segura de lo que estoy diciendo o no? Ya chequé las fuentes, o sea, hay un proceso para esta alfabetización mediática, hay procesos, o sea, es cómo checo las fuentes, cómo corroboro la información, ¿por qué? Porque hoy no existe un software a la mano, asequible, para checar si un deepfake si un contenido es real o no es real. El software que existe es muy caro, es muy poco accesible para el ciudadano normal, para nosotros, así que lo que nos queda es informarnos, es ser responsables y corresponsables de lo que estamos consumiendo y compartiendo en redes. Ahorita estamos hablando de las elecciones y del proceso político al que nos estamos a punto de entrar, es más, ya estamos en ese proceso electoral. Sin embargo, el tema de desinformación, de deepfakes, de distorsión de la realidad puede tener un impacto personal muy, muy importante. Así que creo que lo que nos toca es ser nosotros responsables de lo que hacemos en línea. Igual que lo tenemos que ser de lo que hacemos en la vida real. Es exactamente lo mismo. Así que yo me quedo con grandes reflexiones a nivel regulatorio. Muchas gracias por lo que compartieron aquí, porque creo que lo que es muy importante es dejar listo en las cámaras lo que sí podemos hacer pasando este proceso electoral para ver qué vamos a hacer con la tecnología o el uso de la tecnología en estos procesos que sí se vuelven fundamentales para la vida la vida democrática en este planeta. Muchísimas gracias por invitarme y qué honor compartir este panel con todos. Senadora Alejandra Lagunes, los honrados somos todos nosotros por contar con su aceptación a participar y pues regalarnos estos comentarios tan puntuales, estas reflexiones. Muchísimas gracias, senadora Lagunes. Pues estamos ya a punto de cerrar. Doctor Eduardo Portas, por favor, también pues si quisieras regalarnos tus Sí, reflexiones de Carlos. cierre y continuamos con el maestro Julio Vega. Adelante, Sí, Eduardo, te escuchamos. muchísimas gracias y muchísimas gracias por las amables palabras de la senadora y de todos los demás panelistas. Y sin duda, pues yo igual me quedo con muchas reflexiones, con más preguntas que respuestas en este tema que todos los días me lo cuestiono yo mismo cuando leo, cuando voy en el carro, cuando voy caminando por la calle, porque sin duda es algo que ya está con nosotros y está presente en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, un poco nada más para entender la situación en la que estamos. En promedio, en México, el uso de Internet de las personas es entre 7:30 y 8 horas, ¿ok? En promedio. De esas 7:30 a 8 horas, estamos hablando de 3 horas con 40 minutos más o menos, es el uso de redes sociales. Sí, casi la mitad de todo el tiempo, el mexicano que está en Internet lo pasa en redes sociales. Esto es promedio. Si te vas por grupos de edad, gente mientras más joven, pues evidentemente está 8, 12 horas todos los días y la mitad de esas 8, 12 horas son en redes sociales. Entonces, ese es el reto, ese es el panorama y el entorno en el que estamos y donde estas informaciones de inteligencia artificial, fake news, todo eso están circulando constantemente y que va a ser sumamente difícil, digamos, meter el genio en la botella o meter el conejo a la chistera de nuevo una vez que ya salió. Entonces, ese es el entorno en el que estamos. La gente que interactúa, como en mi caso, con personas jóvenes, pues no les miento, en ningún momento del día se despegan de la computadora, del celular, etcétera. En ningún momento de los 18, 19 horas que están despiertos en el día, en ningún momento se despegan de este aparato y no me dejarás mentir, Carlos. Y bueno, además de que nosotros somos periodistas, entonces por nuestro trabajo, pero hay gente que lo hace voluntariamente por cuestiones de su vida social, su vida personal, su vida, en este caso, lo que le da sentido a a su mundo, le implica compulsivamente estar conectado al teléfono. Entonces, es un problema real, es una situación real, es un entorno en el que México está plenamente metido. Simplemente ya para terminar, me gustaría cerrar con una breve recomendación y es que México también curiosamente es uno de los países que más utiliza los famosos códigos QR, los que todo el mundo ha visto en distintos restaurantes, distintos lugares, en el cine, etcétera. Todo el tiempo estamos con el código QR. Entonces me gustaría hacer la breve recomendación a todas las personas que están en posición de tomar
acciones que son tomadores de decisión en este panel y que tal vez están escuchando este foro tan interesante después, simplemente recomendar que a cada comunicado, a cada video, a cada audio que se emita, ponerle una marca de agua con código QR. Y este código QR que vincule a la página oficial, a la página oficial de la candidata, del candidato, a su área de prensa, a cualquier lugar que sea el lugar central oficial desde donde se está distribuyendo esta información. Con este pequeño código QR que es gratuito, que es muy sencillo de hacer, que hay en 1000 sistemas que son muy fáciles de utilizar, tal vez con eso lo empezamos a bajar a esta cuestión del fake news, porque al menos vamos a tener un nivel de protección que en este momento pues no existe más que los criterios de la gente que está consumiendo la información. Entonces me gustaría cerrar con eso, Carlos, y agradecer de nuevo con esta breve recomendación. Igual y con eso empezamos a empujar la pelota para adelante. Sí, muchísimas gracias por su tiempo y pues un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Doctor Eduardo Portas, muchas gracias también por estas reflexiones, por pues sin duda estos consejos que son muy importantes. Y finalmente, pero no menos importante, por supuesto, cerramos con el maestro Julio Vega, director general de la Asociación de Internet MX, quien además, querido Julio, fueron muy pertinentes esas preguntas que nos dejas y que también, pues no nada más para el panel, sino creo que para toda la reflexión de los usuarios de servicios digitales. Querido Julio, escuchamos, por favor, tus comentarios finales. Muchas gracias, Carlos. Y por preguntas no vamos a parar porque traemos más preguntas. Pero antes voy a aprovechar el último comentario que hizo la senadora Lagunes para hacer una carambola de tres bandas, recordando un punto, hablando de deepfakes y no omitiendo, por supuesto, el motivo de este panel que son la protección de datos personales. Allá por 2016, en Guadalajara, se organizó, y eso de se organizó, pues no, en realidad organizó la entonces coordinadora de estrategia digital nacional, Alejandra Lagunes, organizó el IGF México, que es el foro de la ONU, el más importante del mundo, pero bueno, no se había hecho aquí en el país en 2016. Y ese año se hizo una agenda muy vinculada a la ciberseguridad. De manera muy ingenua, debo decirlo, me metí a una plática que me taladra todavía hasta el día de hoy. Y esa plática tenía que ver con cómo a partir de las imágenes de los hijos que una pareja en el Extremo Oriente compartía en Facebook o no me acuerdo en qué red social, compartía en Internet, cómo a partir de esas imágenes y esos videos, la delincuencia organizada dedicada a satisfacer a los pedófilos hacía deepfakes justamente con esta información. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tampoco los deepfakes son nada nuevo y los deepfakes han sido ya también motivo de discusiones y regulaciones alrededor del mundo desde hace muchos años. Y es un tema que, bueno, pues hay que seguir discutiendo. Ahora lo traemos en el ámbito electoral, pero que, bueno, finalmente eh, da una muestra de cómo finalmente la tecnología puede ser también mal utilizada para otros fines, ¿no? Aquí quiero cerrar, habiendo dicho esta anécdota, quiero cerrar con dos puntos y dos preguntas que me parece que son importantes. La primera tiene que ver precisamente con lo que concebimos como protección de datos personales, ¿no? Y esto lo pongo en la mesa porque dependiendo el grupo etario al que pertenezcamos o la generación a la que pertenezcamos, la Z, la millennial, la X, la Y, la W, el baby boomer, etcétera, me parece que ahí el cómo cuidamos nuestros datos personales es muy distinto. No es lo mismo la concepción que tiene de la protección de datos personales una persona de mi edad que está en los 40 a una persona que está en los 20. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta porque probablemente, como algunos de los ya cada vez más autores están estableciendo, probablemente estamos ante el fin de la privacidad. Hay que planteárnoslo de esa manera porque el cómo se cuidan los datos personales, dependiendo la persona, el lugar en donde uno vive,
El grupo, en términos de nivel sociocultural y académico, es distinto. No podemos hablar de los jóvenes, no podemos hablar de las generaciones así aisladamente, porque también aquí intervienen otros factores como el nivel sociocultural y el grado académico, por decir algunos, ¿no? Incluso los geográficos. Entonces, bueno, hay que también plantearnos esta parte de cuál es la mejor forma de regular la protección de datos personales hoy día inmersos en el uso de inteligencia artificial. Y por último, también hacernos la pregunta y la reflexión, ante la inteligencia artificial, ¿podríamos convertirnos en neoluditas? Yo espero que no. Los que rechazan la tecnología lo han hecho desde siglos, no años ni décadas, sino desde siglos atrás. Y hoy me parece que lo que estamos viendo en algunos puntos y desde algunos sectores es una, eh, una actitud neoludista que no creo que sirva, porque eso nos llevaría a desaprovechar los beneficios y las virtudes de la inteligencia artificial. Y por último, simplemente decirles lo siguiente, ya les mencionaba yo lo que desde mi punto de vista han sido ejemplos, hablando de los vicios, han sido ejemplos de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial de manera ampliamente cuestionable en campañas presidenciales. Sin embargo, me parece que a través del uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, se le puede regresar la dignidad a la política, a los políticos y también a los gobernantes. Un gobernante, un político que está cerca del ciudadano y que conoce sus necesidades y que las atiende, me parece que es el político y el gobernante que todos deseamos, teniendo en cuenta la línea muy delgada con respecto a la manipulación. No hay que tapar el sol con un dedo tampoco. Mil gracias, Carlos. Mil gracias a todos. Querido Julio, pues muchísimas gracias y pues agradezco a todos por su amable tiempo, por la disposición a compartirnos sus conocimientos, sus comentarios de manera remota a la doctora Gisela Rubark, a la maestra Maybor Petit y aquí en el panel, por supuesto, senadora Alejandra Lagunes, que valoramos mucho que en medio de su apretada agenda nos haya concedido estos minutos, el doctor José Luis Hernández, que ya tuvo que retirarse, doctor Eduardo Portas, maestro Julio Vega, muchas gracias por habernos compartido este tiempo y haber podido coincidir en este espacio del cual nos llevamos sin duda muchas reflexiones, porque por lo que estoy entendiendo, esto no nada más es una labor de uno, sino es una labor de todos el adecuado uso de estas tecnologías y la inteligencia artificial, que ahora es lo de hoy y por lo que hemos estado escuchando, algo que llegó para quedarse. Muchas gracias, buenísimas tardes y queridos amigos, regresamos en unos momentos más. Ya se encuentra con nosotros el doctor Francisco Méndez del Buró Parlamentario, quien en unos segundos más nos ofrecerá su charla. Regresamos en breves segundos, no se vayan, continuamos y esto es Politinova.